amigas, muchísimas gracias. Les pido disculpas por estos minutillos que hemos retrasado un poquito en empezar. Ya estamos aquí, como todos los viernes, a partir de las 19 horas, con esa idea de procurar llevarles a ustedes mucha información sobre temas que tienen que ver con la salud. Me van a escuchar muchas veces decir esto. Yo creo que hay un cambio de paradigma en el sentido de la salud y de la enfermedad. Y bueno, nos tenemos que ir adaptando. Nuevos tiempos, nueva forma, más madurez. Y bueno, y esto de entender la enfermedad y la salud, pues vamos a hablar hoy con un especialista que de esto sabe mucho, porque es neurocirujano, pero además también yo creo que es una persona que escucha mucho al paciente, tiene muchísima experiencia, y hoy podemos desarrollar un tema que a mí me apasiona y que creo que todos tenemos que comprender, que la enfermedad, una vez que aparece, el propio paciente trabajando, logra equilibrar la situación. Vamos a saludar al doctor don Rodolfo Rodríguez, que es neurocirujano, que ha estado con nosotros ya muchas veces y que yo le he pedido hoy en este último programa de la temporada, porque a partir de hoy nos vamos de vacaciones y volveremos, si Dios quiere, y ustedes también, en septiembre. Por tanto, pasamos a saludar al doctor Rodríguez y yo le voy a plantear hablar hoy del cerebro, principalmente, y de lo que tiene que ver el cerebro en el ser humano y todo lo que conlleva ello, ¿no? Pensamientos, depresiones, estados de ánimo, cuando aparece la enfermedad, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y como es un buen amigo me lo va a permitir. Doctor Rodríguez, don Rodolfo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. ¿Usted ¿Vacaciones cuándo? Bueno, a esta hora cogeremos unos días, en fin, iremos arreglándonos un poco la vida. La crisis se nota para todo el mundo. Hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar. Yo le doy las gracias que esté siempre en Canal 4 TV y que nos ayude a hacer un programa desde un punto de vista siempre altruista. Yo le quito su tiempo, viene aquí y nos ayuda a que ustedes estén cada vez más informados. Mire, yo quería hablar, ya usted me ha oído, del tema del cerebro, ¿no? A mí el cerebro me apasiona y a usted también, a usted más todavía, porque lo conoce perfectamente. Me apasiona mucho, muchísimo. ¿El cerebro, todos tenemos el cerebro igual? Depende de cómo entendamos igual. Hombre, amígdala, hipocampo, sí. Todo eso la constitución anatómica del cerebro es igual en todas las personas. Todos. Lo único que no es igual es cómo funciona nuestro cerebro. O sea, bien. El funcionamiento de nuestro cerebro depende de muchísimas cuestiones, depende básicamente de la cultura, depende básicamente de la educación, depende también de alguna manera del sexo. No funciona, hay determinadas funciones, determinadas capacidades que funcionan de una forma en el hombre y de otra diferente en la mujer. De ahí el coeficiente de inteligencia de las personas. Traemos un código genético que va a afectar mucho lo que tiene que ver con la inteligencia, las capacidades. Las capacidades, o sea, sí, nuestro cerebro... Hay una cosa que ya lo sabe usted que no me gusta decir, es que el cerebro es como una computadora, como un ordenador, o como... no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ese símil que desafortunadamente se ha utilizado en muchas ocasiones, no funcionamos como un ordenador. Hay similitudes, pero nuestro cerebro es mucho mejor que un ordenador, o sea, es una estructura... Que ya es decir, porque el ordenador parece que es casi perfecto, ¿no? Un ordenador potente, hecho por un ingeniero, hace virguerías, ¿no? Pues el cerebro todavía es superior. Muy superior. Muy superior. El otro día oía en la televisión una noticia que había un ordenador asociado a un telescopio, un telescopio interestelar en China, y que contaban con un ordenador que era capaz de hacer un trillón de operaciones en un minuto. Un trillón de operaciones en un minuto. Si quieren, pónganle cero para que vean, cuando hablamos de un trillón, de qué estamos hablando, de qué barbaridad estamos hablando. No obstante eso, nuestro cerebro es muy superior, porque ahora mismo hay un debate y ese debate cada vez se ha intensificado. El otro día vi una cosa muy simpática respecto a lo de la inteligencia de las máquinas o la inteligencia mecánica o la inteligencia de los ordenadores, y es que se había roto un robot en una fábrica de Alemania y entonces pues había golpeado a un trabajador que no era un señor que se cabreó el bicho ese. Entonces bueno, surgió un poco la duda, o se dejó entrever
bueno, que eso era un poco la guerra de las máquinas contra los hombres, ¿no? Sobre eso hay muchas películas, hay infinidad de libros escritos, artículos, en fin, hay muchas cuestiones de ciencia ficción. Y bueno, yo creo que se podría conseguir un tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que no se puede comparar, insisto, ninguna máquina con nuestro cerebro, porque una máquina puede ser inteligente, una máquina puede estar capacitada para determinado tipo de tareas y hacer esas tareas evidentemente mejor, prácticamente con un error cero. Los hombres las personas hacemos las cosas siempre con cierto margen de error, pero me está metiendo usted en un mundo que me apasiona, como sabe. Y vamos a seguir, si le parece, hoy el programa va a ser de eso. Y bueno, nuestro cerebro depende de muchas cosas, como bien decía, depende de la genética. Bien. Hay una cuestión, o sea, la genética influye en nuestro cerebro de diferentes maneras. Tenemos la genética, la que nos aportan nuestros padres, o sea, si nosotros tenemos una dotación genética, igual que tenemos una altura, un color de pelo, podemos padecer alguna enfermedad o tenemos determinadas características que se llama el fenotipo de los individuos, pues evidentemente eso ya viene heredado. Pero hay una cuestión que es muy interesante y es la siguiente. Quizás está todavía en situación de hipótesis, pero respecto a nuestro cerebro es importante tenerlo en cuenta. Y es si a través de las generaciones, si a través de una generación, otra generación, nuestro cerebro también ya aporta o ya viene condicionado por una genética, que podríamos decir genética transgeneracional, o sea, a través de las generaciones. Y es por eso que nos asombramos cuando los niños nacen y bueno, si antes los niños no nacían igual que ahora, o sea, esto que estoy diciendo parece una conversación una conversación entre personas, digamos, no conocedoras de la cuestión, pero es verdad que los niños antes, por ejemplo, estaban mucho más tiempo con los ojos cerrados. Teníamos los niños que nacimos hace muchos años, pues teníamos menos habilidades, y es posible, y es una hipótesis bastante interesante, que a través de las generaciones nuestro cerebro, o sea, nosotros seamos capaces de transmitir a nuestros hijos los conocimientos que ya hemos adquirido y a su vez mis hijos a sus hijos y así con... Y hay una evolución. Y hay una evolución, y eso es parte de la evolución, y parte de la evolución sería la inteligencia. Mire, como llega la inteligencia, me lo he apuntado aquí, permítame que yo le haga preguntas, dudas, que además se pueden estar haciendo mucha gente, ¿me entiende? Por eso de ser un neófito en la materia. Si yo le hago preguntas un poco desde la ignorancia, y seguro que usted no las aclara. Hace muchos años, yo lo leímos un libro que era La inteligencia emocional, de un tal Gardner, me parece que era, si no me equivoco, ¿verdad? Y la inteligencia emocional hoy se aplica mucho. Cuando hablamos de inteligencia, o no, o usted lo dirá. Sí, sí. ¿Qué quería este hombre? Hablaba de inteligencias múltiples y nos volvimos locos a pensar que podíamos ser más inteligentes. Luego nos dimos cuenta que no, que hay que estudiar, y usted decía al principio que era un tema cultural. ¿Qué quería decir este señor con la inteligencia emocional desde su perspectiva? Bueno, la inteligencia emocional, hasta que apareció ese concepto, bueno, aunque es un concepto psicológico, sí, un concepto de función de nuestro cerebro, que ya algunos autores lo habían comentado hace muchos años y demás, pero fue a partir de estos autores y sobre todo de la escuela sueca de psicología, donde se establece el concepto de inteligencia emocional. Sí. ¿Y qué es lo que quiere decir inteligencia emocional? Hasta el concepto de inteligencia emocional, el concepto, digamos, predominante era coeficiente intelectual. Bien. ¿El coeficiente intelectual qué es? El coeficiente intelectual es una serie de test, una serie de pruebas que nos miden, y después de medidos varios aspectos de nuestro cerebro, varias cuestiones, por ejemplo el cálculo, la memoria, en fin, una serie de cosas, se obtiene un número y ese número está establecido y bueno, y estamos hablando de un número sobre 110 más o menos, que hablamos de un coeficiente de inteligencia estándar. Por debajo del coeficiente normal, pues pondríamos a las personas que tienen menor inteligencia, entonces estaríamos hablando personas con déficit o con trastornos o incapacidades y tal. Y por encima ya empezamos a hablar de personas superdotadas o personas
habrían dos niveles, personas de alta capacidad, y después habrían muy pocas personas que superan números muy altos, sobre 140, sobre 145, entonces estamos hablando de personas con un coeficiente intelectual muy alto. Pero la cuestión que plantea la inteligencia emocional es la capacidad de adaptación de un individuo a su entorno. Por tanto, una persona puede tener un coeficiente intelectual muy alto, pero después ser, por ejemplo, incapaz de mantener relaciones con el entorno. Inadaptado. Puede ser un inadaptado. Hay personas, por ejemplo, y es muy curioso, se puede ver en algunas películas recientes y en algunas series, porque está un poco de moda esta cuestión, que son las personas que tienen el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un síndrome, es una enfermedad neurológica, una enfermedad de nuestro cerebro, donde las personas carecen de la capacidad de discriminar aspectos emocionales. Por ejemplo, nunca entenderían un chiste, nunca entenderían un doble sentido, nunca entenderían una indirecta, no entienden para nada las convenciones sociales, no entienden por qué, pues para ir a una ceremonia tienes que ir vestido con chaqueta y corbata, o por qué es educado una cosa y la otra no, por qué no se puede comer con las manos. Todas esas cosas les cuestan entender, pero por el contrario, suelen, o hay muchos pacientes a afectos de Asperger que tienen una inteligencia bastante notable. Pero evidentemente son personas inadaptadas, sería un ejemplo de personas inadaptadas al medio. Por el contrario, tendríamos personas que a lo mejor no tienen una gran cultura, no tienen una gran educación, mucha gente que a lo mejor tuvo una formación escolar muy poco intensa, pero sin embargo estas personas tienen una gran inteligencia emocional. Y gran inteligencia emocional es saber qué es lo que hay que decir en cada momento. ¿Son habilidades también? ¿Se puede poner el término de las habilidades? Sí, son habilidades, pero en realidad se refiere, se refiere exactamente al concepto, a aquella persona que es capaz de conciliar su vida con el entorno, con aspectos familiares, aspectos laborales, y entonces, como digo, pues tenemos personas que nunca fueron brillantes o nunca tuvieron un coeficiente intelectual muy alto, pero por el contrario, su inteligencia emocional les capacita para ser buenas personas, personas con capacidad de relación, hacer buenos negocios. Y consiguen además éxitos en esta sociedad. Y consiguen éxitos, y de esas personas hay más personas, o sea, hay muchas personas en nuestra sociedad que no teniendo un coeficiente intelectual, sí tienen un coeficiente de inteligencia emocional alto, y son personas supervivientes, son capaces de arruinarse y volver a recrear. Resiliencia. Efectivamente, resiliencia. Y entonces eso exactamente es la inteligencia emocional. Bien, vamos a seguir caminando. Usted dijo al principio una cosa muy importante y vamos a intentar entenderlo, ¿verdad? Porque el tema cultural es algo modificable, lo podemos modificar en cualquier momento, nos ponemos a estudiar y resulta que podemos evolucionar, da igual la edad que tengamos, yo estoy convencido de que sí, es un tema de trabajo. Y claro, lo fácil es no hacer nada, por lo tanto yo creo que el cerebro se queda quieto, pero si al cerebro le obligamos a funcionar, funciona. Y esa es la pregunta. Usted decía al principio el tema cultural. ¿Tan importante es la cultura para que una persona pueda desarrollar, ya no habilidades, sino simplemente la memoria, el sentido de darse cuenta rápidamente de las cosas, el poderse adaptar a cualquier medio o a cualquier situación en esta sociedad? ¿Eso es cultural, decía usted? Vamos a ver. Eso también es cultural. O sea, todas las personas, nazcan donde nazcan, o sea, si, puede ser que nazca pues en Suecia o en Noruega, pues por poner ejemplos de países, o de sociedades diferentes y muy complejas. Por ejemplo, una persona que nace en Noruega y una persona que nace en la tribu más perdida en el Amazonas, ambas personas tienen una cultura, digamos, llevan en sus genes y llevan en su cerebro una cultura. Esa cultura comporta una religión, una forma de entender la vida y demás. Vale, eso es una cuestión. La otra cuestión es lo que nos enriquece el hecho cultural. Es decir, de los problemas más grandes que tiene la humanidad, y me gustaría que en un momento, cuando le parezca oportuno, hablemos del desarrollo
del cerebro porque es una cuestión importante. Usted es el protagonista como usted quiera. Entonces, hay una cuestión, hablamos de la cultura. Entonces, la cultura es importante porque el ver cómo otras personas ven el mundo nos ayuda, nos enriquece. El respetar, o sea, eso nos ayuda a respetar, a entender al otro, a no excluir al diferente, a hacer que predomine. Eso es educación. Eso sería cultura. Y ahora hablamos Pero de es educación. También es educación, también es educación. Esto es complejo, ¿eh? Esto Es ahí, muy complejo, al final está todo sí. entrelazado y tenemos que ir, efectivamente, tenemos que ir situándolo, desmenuzando efectivamente. el tema. Eso es cultura, viajar es cultura, no es educación. Lo que pasa que dependiendo de la predisposición de una persona, se educa viajando o sencillamente se puede enriquecer o sencillamente no le pasa nada y eso es malo. Entendemos, si nosotros viajamos a China, pues cómo comen los chinos, por qué, cuando estamos tiempo en otros países, asumimos cuestiones de otras culturas y eso nos Porque enriquece. es malo. Póngame un ejemplo, porque es malo. Porque bueno, que vaya a China y no se entere nada de China. Porque hay mucha gente que va a un sitio... Eso es dejación. Eso es desinterés. Pasar de todo. Pasar de todo, desinterés, no respetar. O sea, si por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es común y en algunos viajes tengo que decir que lo he visto y me he quedado asombrado. O sea, a ver. Si yo voy al altiplano en América, si voy a la cultura andina, o sea, y yo quiero realmente conocer aquello, una parte importante es conocer aquello y también es conocer la cocina, cómo baila la gente, cómo canta. Todo eso es cultura. Y hay muchas personas que van a un sitio de eso y lo que en vez de pedir comida del lugar, porque bueno, o sea, si yo creo que es necesario que te metas o el tiempo que estés, te sumerjas en esa cultura, lógico, sí, sí. Pues entonces el tío va pidiendo papas fritas y huevos fritos, o sea que son muy ricos o vamos a arrugar y está muy bueno, pero hay que comer aquello, por lo menos conocer otros sabores y eso es que no te puede gustar y decir, pues no me gusta, esto no me lo voy a comer, pero por lo menos has tenido la curiosidad, has tenido la inquietud. Y hay otras personas que van a un sitio y están incómodos porque a lo mejor no les gusta viajar, a lo mejor han ido obligados y estás a lo mejor viendo una cosa maravillosa y de repente hay una voz por ahí que dice, para mí esto está muy bien, pero como Las Palmas no hay nada, ¿no? O sea, sí, oiga, Las Palmas, o Telde, o Aruca, o Artenara, está muy bien, es maravilloso y precioso. Pero hay otras cosas preciosas también. Hay otras muchas cosas bonitas y no podemos ir con un velo por delante y negarnos a recibir. Condicionado ya al no, efectivamente, ¿verdad? Condicionado al no. Vale. Eso parte de la cultura. La educación. O sea, hay una cuestión que tengo que decir. O sea, es una cosa que siempre... Y aquí enlazamos con la salud seguramente también, ¿no? También enlazaremos con la salud. Vamos a ver. Pero hay una cosa que tengo necesidad de verdad de decir. Me preocupa, es quizás de las cosas de este mundo que más me preocupa. La educación. Vamos a decir. No puedo entender cómo no somos capaces y cómo nuestros gobernantes y nuestros responsables políticos, no son capaces de hacernos sentir la importancia de la educación. Porque no hay libertad sin educación, no hay progreso sin educación, no hay mejores personas sin educación. No hay armonía. No hay armonía sin educación. No hay futuro solidaridad sin educación, no hay solidaridad sin educación. Es verdad. La educación, o sea, la educación es el hecho más importante, es el principal hecho liberador de una sociedad, de un conjunto, de un pueblo. Y de una familia. De una familia, o sea, la educación. La familia, entre más educada es, más se respeta al padre, más se respeta a la madre, más se respetan a los hijos. Y por tanto, educación. Déjeme decir una cosa, sí. ¿Y por qué yo tengo que meterme con los políticos? Y a mí que me da igual. A mí lo que me importa es Canarias, y lo que me importa son los canarios. Y a mí lo que me importa es que mis hijas y todas las personas que vivimos en Canarias podamos evolucionar. Ya deberíamos tener políticos mejores, que tuvieran más visión de mira y que fueran más inteligentes. Y escucharan a lo mejor al doctor Rodríguez y dijeran, y esta es la educación, y estamos haciendo algo realmente. ¿Y por qué? No, ya siempre decimos lo mismo, pero lo voy a decir una vez más, no da votos
no da votos educar a la gente. Lo que interesa es el folclore y las paellas, y yo qué sé, pero no gastamos dinero en intentar educar a este pueblo, a este y al que sea. Al que sea. La cuestión es clara. ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Usted lo sabe? Sí, yo creo que sí. A ver, pues díganoslo. O lo puedo intuir. A ver. Si... El quid de la cuestión es que la educación, primero, es muy trabajoso. ¿Y costosa? No, trabajoso. Costosa también. Pero yo tengo una experiencia de hace unos años. Fuimos a Marruecos. Sí. Hicimos un viaje por Marruecos. Y una de mis deseos era conocer el Marruecos profundo, o sea, no que te lleven a los palacios maravillosos que hay, al desierto una noche. Que también está bien. Y entonces, bueno, pues conseguimos una persona ahí que nos llevó a cómo vivían, un guía, a cómo vivían las personas. Y una de las experiencias más bonitas que tuve en ese viaje es que este guía nos lleva a una escuela en un barrio muy deprimido de Marruecos, de la ciudad de Fez. Vale, no era una escuela de gente bien, de niños. Era una escuela rural, por así decirlo, una escuela pobre, una escuela dentro de un barrio marginal. Y entonces me recordó las escuelas de cuando yo era un niño, donde solo había una pizarra y un profesor con unos libros muy rudimentarios. ¿Se acuerda usted de aquello? Me acuerdo de aquello perfectamente. Yo también me acuerdo. Y recuerdo que allí había una maestra que se le veía encantada de devoción. Se le veía disfrutando de lo que estaba haciendo. Muchísimos niños, creo que podría haber en aquella aula pues 40 o 50 niños. Todos los niños atendían y aquella señora con aquellos medios tan rudimentarios, y me acuerdo de una cosa que era como una calabaza de agua llena de piedras o una vaina de alguna planta de estas africanas, que la señora hacía un ruido y bueno, y estaban enseñando algo por repetición, pues le estaban como enseñando la tabla de multiplicar, o no sé qué le enseñaba, pues yo no entendía lo que enseñaba, pero sí que todos los niños estaban atentos y todos repetían. Por tanto, la educación no es cara, la educación requiere voluntad de enseñar. Es una inversión, la educación. Evidentemente. Es la mejor inversión que se puede hacer en un país. Porque, insisto, es la base de todo, es la base del conocimiento, como decíamos antes, de todos estos adjetivos que utilizamos. Entonces, no puedo comprender cómo se escatima en educación. No puedo entender cómo se desmotivan a los profesores, cómo año tras año. No puedo entender de ninguna de las maneras, no me entra en la cabeza, de verdad, créame, no soy capaz de asumir cómo es posible que en nuestro país en 20 años haya habido leyes y modificaciones. ¿Cómo se ha atrevido un partido, este último partido que gobierna, a imponer una hablando del Partido Popular? Sí, estoy hablando del Partido Popular. ¿Cómo no se puede? O sea, si una ley de educación tiene que ser como la educación en sí misma, por lo que decía antes, porque la educación es un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, sí, señor. Una de las cosas, Noruega tiene un fondo de 600.000 millones de euros, que estamos hablando de muchísimo dinero, para poder garantizar la educación en los próximos 50 años a todos los niños que nazcan en Noruega. Son listos los noruegos, sí. Son muy inteligentes. Eso es brillante, eso es querer que tu pueblo avance, eso es apostar, apostar por el futuro, por la libertad, por la democracia. Fíjese el ejemplo que usted acaba de dar. Además, podemos ir al sur de nuestra isla, maravillosa, Arguineguín, y vemos muchísimas casas de noruegos que tienen un poder adquisitivo increíble, porque han estado trabajando, ha habido un desarrollo de la sociedad y ahora llega una pensión y una pensión digna para poder vivir en condiciones óptimas. Todo es una unión, ¿no? Está todo unido, ¿no? Eso es producto de la educación. No me separe las cosas, por favor, no me las separe. Tiene que ver con un pueblo ordenado, donde realmente la gente paga impuestos porque tenemos que pagar impuestos. Pero oiga, aquí pagamos impuestos, resulta que hay ladrones, pues ya me contará. No todos, vale, no todos, pero muchos ladrones. Entonces, esa es la realidad. Entonces la realidad es que cualquier esfuerzo tiene que hacer un país, cualquier esfuerzo menos tiene que reducir lo que sea. No voy a entrar en esta cuestión, me conoce,
Yo no soy una persona política, ni me interesa la política. Oiga, en general. ¿Sabe qué pasa? Nos vamos a ir ahora dentro de un momento a publicidad. Gracias a Dios que saqué este tema. Estoy disfrutando escuchándole porque tenemos todos que razonar, pensar. Nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y lo podemos hacer nosotros porque la educación es una de las preguntas que le voy a hacer. La educación, ¿dónde me coloca la educación? ¿En el colegio? ¿En las casas? ¿En ambos sitios? La cultura, porque esto hay un colacao siempre decimos lo mismo. No, los maestros lo que hacen es enseñarte que la Torre Eiffel está en París y que el Támesis pasa por Londres. ¿Pero qué? No, vamos a ver. La educación es un estado, es una situación de ánimo, es una disposición de la sociedad. Es una disposición de la sociedad. Yo lamento decir una cosa. Voy a decir una cosa. Dígala, por favor. Y después pues alguien me dirá algo por decir esto. Pero ahora lo voy a decir. A mí me maravillaba, algo que aprecié de mi tiempo, es la voluntad que tenían nuestros padres porque nosotros nos educáramos. Era una necesidad. Era una necesidad. Era un ahínco que tenían los padres increíble. Tengo el recuerdo de un compañero de clase, que su padre era un hombre que se pasaba el día y la vida y la noche y la mañana repartiendo pan. Y estamos hablando de cuando un pan valía una peseta. O sea, sí. Y ese hombre, y tenía 3 hijos estudiando, y esa gente, y eso es un concepto, es una necesidad, porque no solo podemos educar en la escuela instruye y da una parte de la educación. Cultura. Pero la educación también es en el deporte. Podríamos hablar del desastre, del deporte no profesional. O bueno. Pues le damos a lo profesional. Es el deporte educa, el deporte enseña a la gente a sufrir, enseña a la gente a disciplinarse. Sí, señor. Es saludable, es sano. En casa hay que educar, o sea, educamos a las personas en casa en el respeto, en la obligación, en la responsabilidad. En decir palabrotas. En la calle tenemos que educar a los menores. ¿Usted se acuerda de la guagua? Sí. Yo iba a la guagua cuando era pequeñito no, tenía 16, 17 años, y eso recordarán los mayores, y entraba una señora, y vamos, saltábamos de la silla para... Era un respeto increíble. Yo no diciendo que ahora no lo haya, ¿no? Pero era un respeto, era una cosa, y eso así todo. Eso así todo. Entonces yo creo que había, y eso fue lo que condicionó una parte importante del progreso de nuestra sociedad. Y progresamos. Nuestros padres y nuestros abuelos habían sufrido una guerra. Sí, señor. Y entendieron perfectamente, con independencia de bandos y con independencia de pertenencias políticas y demás, que había que volcarse en la juventud y había que coger a la juventud y promocionarla y ayudarla y vehiculizarla y educarla. Y nos educaban en todos los sitios, porque yo recuerdo el típico policía municipal, que en aquella época le decíamos el guindilla del barrio. Pues yo recuerdo, estábamos una tarde los niños tirándole piedras a una señal de tráfico y el señor no te amenazaba, te explicaba que no podías tirarle piedras a la señal de tráfico. A lo mejor en aquella época, pues evidentemente, pues estábamos en un entorno fascistoide y todo lo que se quiera, pero en general la sociedad tenía esa voluntad de educar. Y yo creo que producto de eso fueron los años importantes que hemos vivido en España y desgraciadamente se ha perdido, y el respeto a la educación pues queda plasmado claramente en los recortes que se han hecho en la ¿Usted educación. cree que se puede reconducir la situación? Si empezáramos ahora, si volvemos otra vez con los políticos que manejan nuestro dinero, el dinero del pueblo. Los políticos son personas que están ahí para manejar unos dineros de forma correcta y intentar que la sociedad mejore, que tengamos una ciudad de bienestar, que la sanidad sea más sostenible, que la educación, como decía el doctor Rodríguez, sea para todos y además una educación de calidad. Y eso es lo que tienen que hacer los políticos, gente además que tiene que estar formada para hacer todo esto. ¿Usted cree que esto podremos volver a reconducir la situación? ¿O es tan difícil y tan complicado? Primero tiene que existir, lógicamente, voluntad, ¿no? Bueno, primero tiene que existir, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, tiene que existir, tendremos que vernos en la necesidad de educarnos. ¿Más de la que nos hemos visto? Sí.
estudiantes que terminan carreras brillantes y que están trabajando de camarero, personas que están bien formadas, tienen que salir de su país. Esto es la manera pero vamos a vernos peor todavía de lo que estamos. Sí, peor todavía. O sea, sí, desgraciadamente los avances de las sociedades en el aspecto educativo, desgraciadamente siempre procede después de una situación de catástrofe, porque la solidaridad es importante para educar. Sí. Porque nadie posee a nadie. Y gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios debería ser así, pero también puede que interese a determinados colectivos económicos que seamos incultos, porque es más fácil. Uy, que te va más bueno. Ese tema me encanta, ¿eh? Es posiblemente más fácil manejar incultos, o sea, porque la pregunta yo no me la hago aquí, o sea, siempre me pregunto lo mismo. Ahora con el drama esta desgracia de la inmigración, que estoy verdaderamente consternado con lo que está pasando, o sea, y no sabemos qué hacer, o sea, si el mundo civilizado, entre comillas, o el mundo occidental, o el mundo del bienestar, no sabemos qué hacer con toda esa riada humana que está. No somos capaces, nadie nos explica cuál es la trascendencia de ese hecho, y la trascendencia de ese hecho es importante, y es importante porque nadie le interesó que el Congo, nadie le interesó que Ruanda, nadie le interesó que el Chad fuera un país de gente con educación y gente con formación. A todo el mundo lo que le interesaba, o a los poderes económicos lo que le interesaba, es que tuvieran gente en el nivel de la pobreza más absoluta, para ocupar los trabajos que no quiere hacer nadie, comiendo lo mínimamente necesario para explotar sus recursos. Entonces, eso lo vemos aquí. Eso lo vemos. Y la consecuencia de eso es lo que estamos viendo. Entonces, no somos capaces de ir a educar, Ahora a la vuelta seguimos hablando de ese tema, también seguiré por el cerebro, porque es que el doctor Rodríguez, como le dé cuerda, o sea, lo de la cometa, es que se va evidentemente a temas que yo creo que son de máximo interés, estamos disfrutando, ¿verdad? Pondré los teléfonos también, porque nos gustaría escucharlos a ustedes. Vamos a ir un momento a publicidad, y nada, en unos momentos estamos aquí otra vez con todos ustedes, con el doctor don Rodolfo Rodríguez, y hablando del cerebro y de todo lo que haga falta. Enseguida volvemos. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Por si ustedes no lo saben, vengo de Fuerteventura. Contrafix, fórmula mejorada. Protege tus articulaciones. A partir de los 30 años, nuestras células sintetizan menos colágeno y otras proteínas indispensables para tener calidad de vida. Contrafix, el protector de las articulaciones de los deportistas y personas con dolor en sus articulaciones. Contrafix, la solución. Para adquirir nuestro producto, contacte con el teléfono 91 669 54 93. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Archirreciclaje. Bueno, cepillo gastado y cubo roto. Voy a ayudar a salvar el planeta. Al contenedor amarillo con ellos.
Archie, eso no va ahí. ¿Cómo? Son de plástico y los plásticos van al contenedor amarillo. No, Archie, son los envases de plástico. Hay muchos tipos de plástico y no todos sirven para envasar alimentos. Lo que separemos en el contenedor amarillo se usará para hacer nuevos envases y productos. ¡Qué difícil! Entonces, ¿dónde va esto? No es difícil, Archie. Al contenedor amarillo van solo envases de plástico. Ni juguetes rotos, ni objetos de plástico. Si puedes, llévalos al punto limpio. Allí los separarán para reciclarlos. Y si no, llévalos a la basura normal. Vale, pues los pondré en una caja y cuando tenga unos cuantos me pasaré por el punto limpio. Recuerda, en el contenedor amarillo se depositan botellas y envases de plástico, latas de conserva y refrescos y bricks, también tapones, pero no juguetes, ni balones, ni cepillos de dientes, ni cubos, ni sombrillas. ¿Y esto? Eso sí, es de plástico y sirve para contener agua. Veo que lo vas entendiendo, pero por favor, escáchala bien antes de depositarla en el contenedor amarillo. ¡Alejo! Me estoy convirtiendo en un experto. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. Seguimos con todos ustedes en directo. Muchísimas gracias por ver Canal 4 TV, una televisión con los recursos que tenemos. Procuramos hacer eso, una televisión con dignidad y sobre todo intentando llegar a todos ustedes con respeto y haciendo un programa de salud. Y en este caso hoy hablando con el doctor don Rodolfo Rodríguez, neurocirujano, y yo le pido un favor especial y era hablar del cerebro. Seguiremos hablando un poco del tema. Antes me gustaría comunicarles una cosa, porque nos vamos hoy de vacaciones y volveremos en septiembre y seguiremos con ello. He estado hablando con el responsable, don Pablo, además me ha tratado con muchísimo cariño, cosa que le agradezco. Es el responsable del aula cultural del Corte Inglés. Tienen un aula extraordinaria donde caben 150 personas. Me voy a quitar el pinganillo porque me escucho y no... Y lo cierto es que vamos a hacer reuniones médicas allí. La primera vamos a hacerlo con el neurólogo, el doctor Ayose González, donde vamos a hablar sobre el tema de la prevención del Alzheimer y riesgos cardiovasculares y conocer un fármaco, que no es un fármaco porque es un producto alimenticio, que es el omega 3. En este caso, agradecerle a Neo, omega 3 Neo, que es el que va a hacer la reunión. Eso va a ser el 5 de octubre. Yo los quiero ya invitar a aquellas personas que quieran ir, nos vemos allí. Vamos a grabar el programa y luego lo lanzaremos también aquí en la televisión, pero pueden estar allí porque nos podemos ver, saludarnos y además preguntarle al doctor, al neurólogo de forma directa. La siguiente reunión quiero hacerla con el doctor don Rodolfo Rodríguez también,
y así iré cogiendo buenos especialistas para hacer reuniones en este aula cultural del Corte Inglés, que es extraordinario, de verdad. Si quieren ir, 5 de octubre, la primera, ¿vale? Y al siguiente mes, si podemos, haremos la del doctor don Rodolfo Rodríguez. Doctor Rodríguez, hemos estado hablando, yo le voy a pedir los teléfonos a mi compañero para que lo ponga, por si alguien que esté escuchando al doctor Rodríguez quiere preguntar alguna cosa o opinar sobre lo que ha escuchado y aportar algo. Le ruego por favor que las preguntas o lo que quieran decir sea corto, pero sin necesidad de decirlo con velocidad, ¿verdad?, para poder seguir desarrollando este tema del que estamos hablando. Ahí tienen los teléfonos. Doctor Rodríguez, el desarrollo ontogenético, el desarrollo que tenemos durante toda la vida, o sea, nacemos y empezamos a desarrollarnos, ¿verdad?, y el cerebro también se desarrolla. En ese desarrollo, ¿qué me quiere usted contar de importancia que hay para una sociedad y para seguir, al final, entender todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, cada fase del desarrollo del cerebro es una cuestión, es una aventura fantástica. Vale, bien. Cuando un niño nace, o cuando somos niños, cuando somos recién nacidos, tenemos un cerebro. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el cerebro, los seres humanos, su desarrollo es un desarrollo muy dependiente durante muchos años, quizás de todos los mamíferos. Somos los más dependientes de los cuidados externos, de los cuidados de nuestro entorno, para poder sobrevivir. Y eso ya condiciona una parte de la constitución del ser humano, y también tiene mucho que ver en nuestro cerebro. Pero si nos ponemos en el punto cero de la vida, es decir, después del llanto, después del primer llanto, tenemos una máquina maravillosa, una máquina que tardaríamos mucho tiempo en explicar qué es nuestro cerebro, cómo está constituido, pero esa máquina es, como digo, una máquina complejísima, una máquina fantástica y una máquina que está absolutamente en blanco. Tengo una llamada, quiero darle paso para que alguien le pueda preguntar alguna cosa. Buenas tardes o buenas noches. Hola Julio, buenas tardes. Don Luis, ya sabes quién soy. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Pues estupendamente. Cuánto que me alegro. Buenas tardes, doctor Rodríguez y compañía, a los trabajadores, los que están en las cámaras, los que nunca se ven, también tienen derecho a saludar. Bueno, yo también estoy disfrutando, doctor Rodríguez. Muy bien. Y yo lo felicito al doctor Rodríguez y al que lo lleva, que es Julio, y sabes que no soy adulón. Y porque está hablando en cristiano, entre comillas, ¿no? Ya me entiende, ¿no? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Está empleando unas palabras y un vocabulario y unos adjetivos donde los que tenemos un mínimo de agricultura, pues entendemos, ¿no? Entonces, yo lo que considero, voy a ser breve, lo que considero es que hace unos 15 o 20 años para acá, yo no sé por qué esta juventud, no toda, ¿no?, pero un número no desdeñable de juventud, sobre todo, entre los 12 a los 18, 20 años, hay una especie de soberbia, hay una vanidad, hay una falta de la cultura del esfuerzo para aprender. No, estoy haciendo salir de las chiquillas, no digo nada, fumando, digo un vocabulario y no me digas nada. Bueno, hay que hablar, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hay. Si me da un minuto para una anécdota de un par de políticos que ahí se han nombrado. Lo tienes. Gracias. Venga, lo tienes. Yo he visto 3 políticos por mi trabajo y por mi forma de ser, he tratado con más de uno. Y los 3 políticos más educados que yo he visto y he tratado en varias ocasiones, sí, a ver, han sido el alcalde, el señor muy mayor, el alcalde aquel famoso socialista, ¿cómo se llamaba? Doreste. Exactamente, don Juan Rodríguez. El señor Doreste. Bueno, este hombre que era yo, estaba en la asociación de vecinos, sí, una educación exquisita para mí. Otro hombre con una educación exquisita que está vivo es don Jerónimo Saavedra. Cierto, bueno. Tiene una educación increíble y mira que le han dicho que sí perdía aceite, pero bueno, el otro que le dijo que perdía aceite es prepotente, con una mirada dura, acerada, que tiene unos ojos de águila del carajo. ¿Y el tercero? Pues bueno, es así. Ya sabe quién es. Sí. Y entonces hay una anécdota, y voy terminando, una anécdota que yo creo que le va a gustar mucho al señor Rodríguez. Ahora, entre paréntesis, esta frase que es lapidaria: el ignorante se atreve a todo menos a aprender.
esto es precioso, esto no es mío, ¿no? Pero me gusta leer y todavía tengo memoria, algo. Estaba yo con mi esposa comiendo y habíamos reservado una mesa y cuando llegamos a comer resulta que la mesa nos la habían quitado. ¿Me oyen bien? Sí. Sí, perfecto. Nos habían quitado la mesa, bueno, cedido, porque venía el presidente del gobierno de Canarias a comer con unas cuantas personas y claro, yo soy un ciudadano de a pie, normalito y corrientito, y era el presidente del gobierno, lo entendí. Me pidieron disculpas, lo entendí. El expresidente, Paulino Rivero. Sí, que acaba de salir ahora. Paulino Rivero. Don Paulino Rivero. Bien. Bueno, pues, pero en estas cosas de la vida, en aquellos días le habían dado leña al hombre a través Me dicen de la... que se te acaba el tiempo, Luis. Sí, le habían dado leña a través de la tele y tal y cual, y yo lo vi y le dije, no se venga abajo, ¿eh? Dice, no, nada más que eso le dije. Y entonces al cabo de un rato mi mujer me daba unos golpes debajo de la mesa en el pie, yo estaba comiendo con la cabeza agacha, ¿no? Y levanto la cabeza y estaba él frente a mí, esperando que yo levantara la cabeza para desearme buenas tardes, Juan, por hecho. Eso es educación. Muchísimas gracias doctor Luis. Rodríguez, un abrazo. Gracias, Luis. Gracias. Adiós. Ha dicho muchas cosas. La verdad es que el tiempo tiene que ser un poquito más corto para poder seguir hablando nosotros, sobre todo el doctor Rodríguez, pero bueno, de estas cosas que ha dicho Luis, me imagino que tendrá que decir algo, ¿no? ¿Quiere decir algo? Sí. Bueno, yo destacaría lo de políticos educados. Volvemos, estamos hablando de la educación. Hay personas educadas, hay políticos educados, evidentemente, nadie lo duda. Pero cuando yo hablo de la educación y la actitud de los políticos, no es la educación personal, que sí que es muy de agradecer y además personalmente habla de personas que siempre me parecieron personas con gran formación y gran educación. Yo lo que me refería exactamente es a la falta del concepto de la sociedad y los políticos como aquellos responsables de hacer que la educación trascienda a la totalidad o se extienda hacia el resto de la población, porque, como decíamos antes, no hay posibilidad de nada sin educación. Es a lo que me refiero. Seguimos con el desarrollo. Seguimos con el desarrollo, muy importante. Desarrollo ontogenético del ser humano. Entonces estábamos hablando de que tenemos una máquina compleja y una máquina, pero absolutamente en blanco. Y esa máquina empieza a adquirir información. Pero la primera información que adquiere esa máquina no es de su entorno. Ese cerebro, la primera información que adquiere es de sí mismo. Entonces empieza a desarrollarse sus capacidades. Las capacidades sensitivas, el conocimiento del propio cuerpo, la lateralidad, si uno en el futuro va a ser zurdo o derecho, o sea, si es muy importante que nuestro cerebro asuma la lateralidad porque es una cuestión importante para el desarrollo futuro. Con posterioridad empezamos a distinguir sonidos, empezamos a distinguir colores. Los niños pequeños no ven a la madre ni a la abuela, no ven, los bebés no tienen desarrollado su capacidad de la vista, pero lo primero que empezamos a desarrollar y a construirnos es el olfato, el gusto, el tacto, el oído, la vista y el concepto de nosotros mismos. Tengo otra llamada, vamos a dejar algunas y sobre la marcha dejaremos para que usted pueda explicarse con tiempo. Buenas noches. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? A través del hilo conductor le habla Alberto Teixeira Álvarez, Alberto, del municipio de La Vega de San Mateo. Buenas tardes. Nuestro más cordial saludo para su invitado y, como no, para usted aquí siempre en este programa con calidad de vida. Muchas gracias, don Alberto. Dígame. Y al doctor, porque yo creo que en una ocasión estuve en su casa, si él vive cerca del Estado Insular, el antiguo. Pues sí, se ríe, yo creo que sí. Pues estuve 2 o 3 veces en cuestión de temas de televisión, etcétera, y mi hijo. Bien. Un cordial saludo. Gracias. Y, en primer lugar, la pregunta es, doctor, el escritor Jan Ray pronunció lo siguiente. Él decía que el sociólogo, en realidad, para realizar la realidad, tiene que moverse en 3 esferas. Lo que él llama la esfera de la biografía, la esfera de la dimensión y la esfera de la estructura social. El logro del éxito en la vida depende del 20% del coeficiente de inteligencia
y el 80% es el nivel sociocultural que ha vivido esa persona. Si tenemos por parte que el ser humano se mueve a través de la eficacia y por otra parte se mueve a través de la vivencia, el coeficiente intelectual de él se mueve más a través del académico, de la eficacia, mientras que el coeficiente emocional se mueve más a través de la vivencia. Curiosamente, ambos se complementan, se relacionan y producen sus resultados poderosos. Un cordial saludo y muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias, don Alberto. Esto sube el nivel, ¿eh? Bueno, ha dicho cosas muy interesantes. Fantástica. Y para mi orgullo, además, hacer un programa de estas características. Fantástica la aportación de don Alberto. Ha dicho, lo ha dicho claro, o sea, creo que ha quedado claro. Distribuye efectivamente porcentajes. Cómo nos conformamos, cómo nos educamos, cómo nos preparamos para la vida. Y evidentemente, o sea, sí, resuelve una cuestión importante que es lo que hablábamos antes de la inteligencia emocional, donde el coeficiente intelectual tiene muy poca participación en lo que podríamos llamar el coeficiente vital o el coeficiente intelectual total de un individuo. ¿Vale? Interesante. Bien. Entonces, seguimos con el desarrollo del cerebro y, como decía, lo primero que aprendemos es a la percepción del entorno y la percepción de nuestro propio cuerpo. Bien. Después viene una segunda etapa, que es la etapa de aprendizaje. Y aquí viene la madre del cordero. Del cordero. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, con los jóvenes, con los menores que nos rodean, de educarlos en todos aquellos aspectos importantes, porque hay una cuestión que es clara y que es trascendente. En la medida que vamos a ir envejeciendo, que vamos a ir creciendo, que vamos a ir madurando, entre comillas, todas las adquisiciones que no hagamos en un momento de nuestra vida, difícilmente las vamos a poder adquirir en el futuro. Y digo, por ejemplo... Denos un ejemplo. Los idiomas. Sí. Es muy fácil, o sea, bien es verdad que hay individuos, hay personas, hay niños que tienen una capacidad más desarrollada que otros para ya lo explicó el antes, lenguaje. El coeficiente que tiene. El coeficiente, la capacidad. Claro. Y a veces incluso sin tener un gran coeficiente, pues se tiene esa capacidad de aprender idiomas. ¿Y la predisposición? Y la predisposición. Entonces, en esa etapa, o sea, por ejemplo, es muy fácil desde la escuela infantil, pues enseñar a un niño a hablar 2 e incluso 3 idiomas. Como todos sabemos, es muy difícil, una vez que uno es adulto, adquirir idiomas diferentes. Y eso es así por una cuestión interesante, porque no somos conscientes de la importancia del lenguaje, no somos conscientes de la importancia de la palabra, no somos conscientes de que el lenguaje no solo es una manera de comunicarnos, una manera de transmitir sentimientos o deseos o demandas. O sea, es decir, el cerebro se conforma, toma su forma, crece de una manera importante con el lenguaje. Déjeme hacer una pregunta ahí, porque es un tema además de lo que está diciendo, disculpe, que yo lo he escuchado muchas veces. Tiene mucho que ver con la base, lo que estudiamos cuando pequeños, para que después haya un desarrollo en el adulto, pueda seguir desarrollándose. El no tener una base importante es un acicate para no seguir desarrollándote. ¿Usted cree que eso está ahí? Sí. ¿Por lo que está diciendo? Es un acicate muy importante. El no tener base. No tener base es... O sea, el no tener base es condenar a un individuo a la miseria, a la pobreza espiritual, a no entender, a dar igual casi todo, a dar igual casi todo, a no tener recursos, no tener interés por las cosas, no tener interés por las cosas, ser bruto. O sea, si es una forma de fabricar un bruto es no enseñándolo. Son personas primarias, porque claro, el cerebro también, en nuestro cerebro también están, digamos, las condiciones. Está la violencia, por ejemplo, está la ambición, está la vanidad. Hay una serie de cuestiones que en sí mismas no podemos decir que sean malas, pero sí es importante
educar, sí es importante modelar de alguna manera en la educación para que el individuo pueda elegir desde el conocimiento, claro, y no pueda elegir desde el hambre, porque claro, si nosotros matamos de hambre a una persona, pues evidentemente, o sea, hay una serie... Se entrega. Nosotros, hay una cosa que es importante y que es interesante. A ver. Nosotros tenemos dos cerebros diferentes. Tenemos un cerebro, o una parte del cerebro, que se llama el paleoencéfalo. Y paleo viene de la palabra antiguo, paleolítico, primitivo. Entonces tenemos un cerebro primitivo donde radican o donde se ubican nuestras necesidades primarias. Bien, el hambre, la violencia, defendernos de las agresiones externas, el sexo, o sea, decir, digamos que es nuestra parte primaria, parte primaria. ¿Que puede ser predominante? Si culturalmente no preparamos al individuo, predomina esa parte. Predomina esa parte. Porque después tenemos otra parte que recubre en su totalidad a ese paleoencéfalo, ese encéfalo antiguo, que es el neoencéfalo, quiere decir la parte nueva del encéfalo, en el cual se ha desarrollado la corteza motora, la corteza visual, la corteza auditiva, pero también los aspectos emocionales de la existencia. Los aspectos emocionales de la existencia son muy importantes porque nuestro cerebro elige, nosotros no elegimos nada. O sea, es un concepto complejo y me gustaría intentar hacerlo llegar, intentar explicarlo. Bien. Hay experimentos que demuestran lo que voy a comentar ahora. O sea, a nosotros no nos gusta más un perfume que otro perfume por casualidad. O sea, nos gusta un perfume porque de alguna manera nuestro cerebro está más capacitado, o digamos nuestro cerebro cuando reúne todas sus emociones, todos sus recuerdos, toda la memoria antigua, en fin, todo lo que hay en su interior, y concentramos la actividad, por ejemplo, en elegir un perfume, o en elegir un sabor, o en elegir un color, o en elegir una persona, o en elegir un paisaje. Nosotros, o sea, es una cuestión automática en nuestro cerebro que al final nos hace, dicho de alguna manera, yo creo que es un concepto complejo, pero es nuestro cerebro quien elige. Es nuestro cerebro quien previamente, elige por nosotros. Antes de ¿ya? Sí, ya. Nos indica y nos lleva. Nos indica y nos lleva. O sea, sí. Entonces se hicieron experimentos muy interesantes, y es, por ejemplo, poner a 10 personas en una prueba de olfato, a olfatear un perfume. Se le daba el mismo perfume a todas las personas. Y entonces, mientras las personas estaban oliendo ese perfume, se estaba haciendo un registro electroencefalográfico y un registro, lo que llamamos una resonancia dinámica, o una resonancia de captación de cómo circula por nuestro cerebro un impulso o un estímulo que es un perfume, ¿no? Y entonces se empieza a hacer una prueba, y entonces la primera vez que huele un perfume se produce una curva, un gráfico, y empieza a aparecer ya en la primera prueba de olfato, empieza a aparecer cierta predisposición por un perfume. Bien. En la siguiente prueba de olfato empiezan a perderse los otros perfumes y se va como restringiendo la capacidad de elegir. Pero sigue predominando una base de olor, que puede ser el jazmín, por ejemplo. Y así hasta unas 20 veces. Y en las 20 veces de nuestro cerebro, como deseo, se borra prácticamente todos los perfumes y nos queda uno muy predominante y otro que nos podría gustar, pero realmente nuestro cerebro ha elegido cuál es el que nos gusta. Ese mecanismo funciona igual para todas las cosas. Funciona igual para elegir una persona, funciona igual para elegir un color, funciona igual para elegir un alimento, funciona para todas nuestras cosas. Y es importante que en el desarrollo del individuo, a veces se confunde, porque en la parte del desarrollo del cerebro volitivo, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos, si nosotros no somos capaces de
conjugar una serie de factores importantes en los momentos esos de desarrollo, en esas edades, en ese tiempo, que es corto además en el tiempo y vital. Que tenemos, y vital para poder ser más capaces de tener criterios, o sea, lo que llamaríamos el desarrollo del criterio. Ocurre lo siguiente, o sea, si nosotros educamos a un niño en un hogar donde la violencia predomine, esa persona será violenta. Tendencia. O sea, si educamos a una persona en un entorno donde la maldad, por decirlo de alguna manera, sea el ejemplo diario, vamos a educarlos en la maldad. Si educamos a las personas en una educación para la explotación, donde ve que explotan a seres humanos, ese individuo será explotador o será explotado. Doctor Rodríguez, necesito que, porque antes quiero saber qué tiempo me queda, por favor, a ver si me lo dice mi compañero, ¿qué tiempo me queda? 20 minutos. Quiero llevarlo al plano ahora de las personalidades y sobre todo el tema depresivo y el tema de enfermedades que tienen que ver con, ya que es un programa de salud, que parezca, si alguien se incorpora ahora, dice que estaba yo escuchando, pues estaba usted escuchando filosofía, pero realidad basada en la ciencia. Yo creo que es muy importante. Es más, le voy a proponer al doctor Rodríguez que el primer viernes de septiembre, a ver si lo puedo convencer, vuelva por aquí, será el primer programa que hagamos en septiembre, como continuidad de este programa, porque no vamos a quedar cortos. Entonces, sin quitarle tiempo a usted, necesito saber por qué razón hay personas que siendo y estando bien perfectamente, empiezan a tener una tendencia hacia la depresión. Sabemos que hay un componente genético, usted lo decía al principio, y además es claro, ¿no? También con el tema esquizofrénico y con todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Pero yo, la pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué nuestro cerebro, en un momento dado, empezamos a acobardarnos, empiezan a aparecer patologías depresivas en personas que no tenían ese tipo de problemas y que son adquiridas? Pérdida de trabajo, el tema emocional, el tema evidentemente de la pareja, el tema de los hijos, y empieza a crearte unos problemas mentales que te llevan a depresiones. ¿Qué está pasando en el cerebro? ¿Por qué el cerebro se convierte? Volvemos y relaciono la cuestión con el tema de nuestro desarrollo. Sí. Si nosotros no educamos a las personas en el esfuerzo y no educamos a las personas en la responsabilidad, sino que los educamos en la autocomplacencia, pues resulta que llega un momento cuando las cosas no funcionan bien, cuando el entorno se desmorona a nuestro alrededor, pues entonces nuestro cerebro no es capaz de aceptar la situación porque no estamos educados para esa situación. ¿Hay menos capacidad de sufrimiento? No hay capacidad de sufrimiento. No hay capacidad, de sufrimiento. ¿Nos hacemos más endebles? Nos hacemos más endebles. Cuando hablábamos en algunas veces de la enfermedad, o sea, si hay que aprender y hay que saber vivir la enfermedad. Hay personas que asumen y aceptan la enfermedad. Porque el problema de nuestra sociedad, actual es nuestra incapacidad de aceptación. Nosotros tenemos que aceptar lo que nos rodea y tenemos que aceptar las situaciones adversas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos cerebros, nuestro cerebro y el cerebro colectivo de la sociedad, que nos induce y nos van malformando, dándonos patrones absolutamente inexistentes. O sea, sí. Por ejemplo, paradoja. ¿Cómo una persona puede disfrutar viendo la vidorra que se dan las artistas en una revista del corazón? O los futbolistas. Y después mirar a su realidad y su realidad ser una realidad miserable. Se puede compadecer de lo que le ocurra a un artista, por ejemplo, pero no es capaz de ayudar a los que tienen en el entorno. Porque esos son disfunciones cerebrales y eso es la base de muchas patologías que ahora mismo estamos viviendo. Porque tenemos que enseñar a nuestro cerebro y tenemos que educar el cerebro de nuestros hijos que hay un momento para cada cosa. Hay un momento para disfrutar, hay un momento para el esfuerzo, hay un momento para la diversión, hay otro momento para las relaciones personales, hay otros momentos para la afectividad, o sea, sí, hay un momento para cada cosa, porque cuando todas esas partes de nuestro cerebro se descoordinan, generamos seres infelices que no son capaces de aceptar una realidad y no son capaces o no somos capaces de defendernos ante esa realidad. Todas las personas tenemos una tendencia, o sea, si en general todos los individuos nacemos con una tendencia, es decir, nacemos con una tendencia a dos grupos de enfermedades
Esto quiero aclarar que lo hablo desde mi conocimiento de la cuestión, no especialmente por mi profesión, sino por mi interés. Posiblemente de esto debería estar hablando más un psiquiatra que yo, pero bueno, o sea, si tengo pero mucho interés y lo sabe. Está recogido dentro de la biografía es científico, psiquiátrica. evidentemente, lo que estoy comentando. Entonces hay unas personas que son más tendentes a la depresión, otras personas, o sea, son más tendentes vulnerables a la psicosis, a una paranoia, claro, en fin, a otras muchas cosas, porque todos tenemos cierto perfil que cuando las cosas en nuestro cerebro, que es quien maneja o quien domina nuestra existencia, las cosas van crudas, pues entonces tenemos una tendencia. Unas personas tienen más tendencia hacia la depresión y otras personas tienen más tendencia a perder los papeles, otras personas tienen tendencia a un sufrimiento de otra manera. ¿Eso es el carácter? ¿Está dentro del carácter? Eso entra parte del carácter. ¿El carácter también de cada uno? Un aspecto complejo que también el carácter, como no podía ser de otra manera, pues nos lo conforma la educación, claro, que le demos a nuestro cerebro. ¿Vale? Construimos el carácter. Construimos el carácter. Porque podemos en esencia ser más coléricos que otra persona, pero la educación nos enseña incluso a vehiculizar y a darle salida a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a nuestra explosividad, por ejemplo. Doctor Rodríguez, todo conformado con una niñez, una forma de haber vivido. Todo conformado en la niñez. Y va desarrollándose y una persona es de esa manera porque se le trató o vivió de esa manera. Nosotros no podemos educar un cerebro maduro. Y eso es importante. Y por eso es trascendente lo que estábamos hablando del desarrollo. Si yo soy colérico, puede que aparentemente me contenga, pero posiblemente, si yo soy una persona, si yo soy un maltratador, y hablamos de un tema que todo el mundo conoce, claro, el maltratador suele ser una persona que en su entorno de amistad suele ser una persona incluso a veces respetada y respetable, pero es que de puertas adentro es una persona que no es capaz de contener sus impulsos, su cólera, su ira, sus inseguridades, porque claro, tenemos que construir personas seguras, o sea, tenemos que construir personas seguras, tenemos que ayudar a los cerebros que están en esas personas a la seguridad, a la conformidad, a la conciencia de sí mismo, principalmente al respeto de los demás, pero al respeto de sí mismos, así. Si no nos respetamos, no podemos respetar a nadie. Doctor Rodríguez, voy a recibir una llamada que será la última y nos quedarán como 10 minutos para ir ya terminando el tema tan interesante que hemos hablado hoy. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Me llamo Carmen. Hola Carmen, ¿cómo está usted? Pues bastante fastidiadilla porque resulta que me acaban de operar de Parkinson hace un poquito de tiempo. Sí. Los pirulos estos que tengo aquí en la cabeza, como yo digo, cada 2 por 3. Me da por caerme, yo no sé por qué, porque me operó el doctor Robaina, que también apareció 2 o 3 veces aquí, ¿no? Y el doctor Suárez también, que es mi médico de neurólogo también. Sí. Y la verdad que estoy bastante mal, ¿eh? Para este médico me está diciendo que a ver cómo se le quita una depresión esta, ¿no? ¿Y usted está con una depresión? ¿Usted está con una depresión? Carmen. Dígame. ¿Qué está llorando, hija mía? Ya me gustaría ayudarla, pero hay que hacer cosas, ¿no? Está yendo usted a su médico, ¿no? A su psiquiatra o a... ¿Me escucha? El señor este que diga que a ver cómo se le quita una depresión cuando está una tan mal. Tranquilo. A ver. ¿En qué la podemos ayudar, Carmen? A ver. Dígame. ¿En qué la podemos ayudar? Dígame. ¿En que no le hago móvil por el teléfono. ¿En qué la podemos ayudar? A ver, que me diga este médico, a ver qué hago yo para quitarme esta depresión que tengo ahí arriba. Tiene una depresión, vale. Algo le dirá, ¿de acuerdo? Carmen, escuche a través de la televisión, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, mi niña. Claro, es que de la televisión, es que yo me metería dentro e intentaría ayudarla, pero claro, esto es complicado. Es una cuestión complicada. Desde aquí a doña Carmen no la podemos ayudar, evidentemente, necesita su... Lo que sí podemos ayudar... ¿Es conducible todo ese tipo de cosas, doctor Rodríguez? Tiene que ser conducible. Son tratables, conducibles, deberían serlo, pero claro, necesitaríamos solidaridad, o sea, si... A mí me da mucha pena ver a esta mujer, porque como está Carmen, podemos estar por lo que mañana, decíamos, me da mucha lo que pena, decíamos anteriormente, corazón, mucha pena me da. Por lo que decíamos anteriormente, pues son circunstancias de entorno, circunstancias... El entorno tiene que ser favorable, o sea, si hay mucha gente que se deprime,
Pues porque no llega a fin de mes y evidentemente eso es una razón de deprimirse. Bueno. Pero sí quiero hacer hincapié en una cuestión que es básica en nuestro cerebro. Nuestro cerebro produce una serie de sustancias. Y esa serie de sustancias son las que nos ayudan a vivir en equilibrio. Unas sustancias que son las endorfinas, son las que nos mantienen nuestra sensación de bienestar físico. Se llaman y de control. Endorfinas, más el estado físico que del control que hablaremos ahora. Las endorfinas son aquellas sustancias que produce nuestro cerebro, que lo que hacen es que nos generan estados de bienestar físico. Pero después hay otra serie de sustancias que en general se llaman neurotransmisores, que se producen en distintas partes de nuestro organismo y que nos ayudan al bienestar emocional. El caso de doña Carmen, el caso de otras muchas enfermedades de este tipo, la ansiedad, que casi todo el mundo en algún momento conoce o ha sufrido episodios, situaciones de ansiedad, el miedo y todas estas cuestiones, nuestro cerebro también produce sustancias que nos ayudan a mantener ese equilibrio, ese estado de bienestar espiritual o intelectual sí, lo digo bien. Y hablamos de las endorfinas para nuestro estado físico. Nosotros no podemos curar una depresión, pero sí podemos enseñar a las personas a que su cerebro sea más productor de esas sustancias que nos protegen. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, la música, la pintura, el arte, querer a los demás, sentirnos queridos, muy importante, respetar a los demás, sentirnos respetados y sobre todo, importantísimo, y lo hablamos con los niños pequeños, sentir que es una persona. Un niño es una persona que le falta tiempo, pero no es una persona, como decimos, le falta madurar, no, le falta que su cerebro adquiera conocimiento, pero los niños son personas, o sea, son personas que tienen sentimientos, que tienen opinión sobre las cosas, y a los niños tenemos que educarlos, no podemos tratar a los niños como si fueran seres inferiores, porque eso que de alguna manera subyace en el colectivo, o sea, hay un dato histórico que es importante. O sea, el concepto que hoy se tiene de Navidad es un concepto del otro día. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, hasta un concilio, creo que fue en el siglo XIV, en el siglo XV, no lo recuerdo exactamente, no consideró que los niños eran personas, sino que eran animales, porque hasta los 7 años se consideraba que los niños eran animalitos. Y entonces, bueno, pues... Flaco favor. Flaco favor. Y de alguna manera, como esas cosas de tantos siglos calan en la humanidad, o sea, tendemos a tratar a los niños como si fueran... Tontos, estúpidos. Como si fueran tontos y estúpidos. Y no, y a un niño, si hay que decirle plátano, hay que decirle plátano, aunque él diga cualquier otra palabra. Que lo aprenderá. Aprenderá a decir plátano, aprenderá a identificar el plátano o el vaso o la botella de agua. Y eso es importante, no le podemos hablar a los niños la jerga del niño. Sí. Y esa, tuve una, si me permite, una anécdota con un sobrino mío, pues como tengo interés en todas las cuestiones de desarrollo, pues lógicamente he seguido de cerca a los que quiero y a los míos. Y yo tengo un sobrino que se llama Carlos, y cuando era pequeño le decíamos Carlitos, ¿no? Y entonces es un niño que tiene mucha personalidad, tiene carácter, y ya lo tenía cuando era pequeño, porque era una persona con carácter desde que era un niño. Y entonces yo le decía, ¿tú cómo te llamas? Y él decía, Atito, porque era incapaz de decir Carlito. Y yo le decía, oye, es que nombre más raro, Atito. Dice, no, me llamo Atito, porque él sabía lo que quería decir. Y muchas veces, y ese ejemplo, que es una tontería, que es una anécdota familiar, es importante. A los niños tenemos que tratarlos desde la infancia como personas, porque si lo tratamos de otra manera, le hacemos perder una parte, un potencial importantísimo para su futuro, y por tanto tenemos que tratarlo bien. Ya tiene cara de que me tengo que marchar, y ya nos tenemos que ir, se tiene que despedir. Antes de despedirme, por favor, quisiera hacer
o sea, hacer un comentario. ¿En un minuto? Mire, me dice que me quedan 4 minutos. Tiene usted 2 para yo 2 para despedirme. Por favor, me gustaría que todos los que nos están viendo dediquemos unos minutos de nuestro día o de nuestra vida a pensar en toda esa humanidad que están muriendo a miles diariamente, explotados por las mafias que trafican con seres humanos. Y por favor, pensemos qué podemos hacer. Vamos a concentrar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros deseos en poder hacer algo por esas personas. ¿Qué se puede hacer, doctor Rodríguez? Sugiérenos algo. Posiblemente nosotros poco podemos hacer. Pero dígame, a ver, pero ¿usted seguro que lo ha pensado? Lo siguiente. Primero, que cambiemos nuestra manera de ver las cosas con respecto a esas personas. Ayer oí otra noticia, o sea, estaba conmocionado con las pateras y las barcas estas que habían aparecido con muchísimos muertos, entre ellos muchísimos niños. Después oí otra noticia, que es lo de la explotación sexual de la infancia y los niños de la guerra. Y para terminar, antes de irme a la cama, veo en Estados Unidos otro policía más que mata a otro hombre negro más desarmado. Y el problema es que concentremos, o sea, ¿qué podemos hacer? Por favor, seamos consecuentes con el diferente. Y cuando hablo con el diferente, hablo como el que no piensa como nosotros. Hablo de las personas que su tendencia sexual es distinta a la nuestra. Respeto. Hablo de las personas que tienen otro color distinto, otra religión distinta, otra raza distinta. Y por favor, creo que intentando cambiar nuestra forma de entender a esas personas, creo que es una de las formas que podemos ayudar. Don Rodolfo Rodríguez, ha sido un placer hablar con usted y escucharle. Muchísimas gracias. ¿Cuento con usted el primer viernes de septiembre? Lamento que el primer viernes de septiembre no vaya a estar aquí, porque es un congreso europeo. El segundo. Pero el segundo, salvo muchísimas gracias. Causa mayor, estaremos. Muy amable. Nos vamos. Nos vamos también de vacaciones. Espero que ustedes también la tengan y lo disfruten mucho en estos pensamientos y que este programa haya servido o sirva para reflexionar. Gracias, muchísimas gracias por aguantarnos y por vernos. En septiembre estamos nuevamente aquí. Como siempre les digo, tengan buenos pensamientos. Muy buenas noches.